Hemos hecho un primer bloque que es quiénes son estos alumnos, un segundo bloque que es cómo pueden ser identificados a través de algunos comportamientos, conductas o desarrollo cognitivo. Y ahora pasaríamos al tercer punto, que es el que creo que es más significativo, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, que es algo que vamos a centrarnos ahora. En este momento sí que hay buenas cuestiones que hemos hablado de la lectura, como hemos dicho en la introducción, que hay que tener en cuenta, y es diferenciar el desarrollo cognitivo del desarrollo social y emocional y sus desincronías. Como habíamos expuesto anteriormente en la pequeña introducción, el pequeño resumen que tenéis, pues unas cuestiones lo que ellos pueden entender otras a nivel cognitivo y otra cuestión lo que ellos pueden poder asimilar a nivel de desarrollo social y emocional. Entonces, sus lecturas o sus temas de intereses pueden ser muy distintos, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les puede interesar a una edad, como decíamos, de 7 años la Guerra Mundial, pero no es propio, no es bueno que lean libros de adultos sobre la Guerra Mundial, sino que tienen que tener libros adaptados, puesto que a nivel cognitivo sí lo saben llevar, pero no a nivel social y emocional. Entonces hay que tener cuidado que una cuestión es lo que es capaz de entender y otra cuestión es lo que a nivel social y emocional pueden asimilar, que no es lo mismo. Esto en cuanto a la desincronía. Pero me gustaría centrarme, y en un caso muy concreto, de dislexia, ¿no? Niño superdotado con dislexia. Es un caso que le tuve el viernes pasado y es tal cual. Este niño tiene 5 años 9 meses, la edad mental es de 9 años 4 meses, su CI es de 174 de CI y es un niño con dislexia. ¿Qué ocurre? Que no es capaz de asociar la grafía con las letras y tampoco es capaz de escribir los números correctamente. Y evidentemente, si todo es oral, es brillante y puede aprender todo lo que sea. ¿Y qué tiene que ver eso que os he dicho, que tiene una edad de 9 años y 4 meses? Quiere decir que este niño es capaz de aprender todo aquello que se enseña a un niño de cuarto de primaria. Es decir, y además sus intereses van por ahí, por el universo, por cómo funciona el cuerpo humano. Todo lo que se le enseña a nivel oral es capaz de aprenderlo. Y todo lo que tiene que responder a nivel oral es capaz de decirlo. Pero no es capaz de leer y no es capaz de escribir. Es decir, aunque hemos hablado de la lectura precoz, algunos de ellos no ocurre así. ¿Qué ocurre? Pues que en el colegio su comportamiento desde que entró es negativo. Para que tengáis idea, el año pasado le castigaban con frecuencia y le mandaban a clases de tercero infantil, estaba en segunda infantil de castigo. Este año, aparte de quedarse muchas veces sin recreo, porque no hace las fichas y tiene mal comportamiento y un comportamiento muy agresivo, este año le sacan al pasillo e incluso le han hablado a los padres de hacer un expediente en tercero de infantil, ¿no? Llega a casa y dice cosas como: voy a destruir el colegio, soy malo, soy tonto. Es decir, que su idea sobre sí mismo es muy negativa. La agresividad en el colegio es terrible y en casa también. Se encuentra con un hándicap muy complicado. ¿Y cómo atender a este niño? Aquí es una cuestión que, como os digo, creo que resume todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué es importante la identificación temprana? ¿Por qué es importante una educación especial? Y luego tocaríamos un aspecto, y es que para poder atender a este niño hay que saber hacer un diagnóstico preciso, claro, amplio, para tener una posibilidad de una propuesta eficaz para él. Si no tuviéramos en cuenta este diagnóstico, podríamos posiblemente hacer unas orientaciones a la familia o al colegio que no son las adecuadas para su desarrollo. Por ejemplo, en este caso, aunque no sabe leer y no sabe escribir, pero dado su nivel intelectual, se ha orientado a que sea adelantado un curso, es decir, que para el año que viene se compacte o se realice primero y segundo educación primaria. ¿Por qué? Porque la dislexia va a permanecer durante mucho tiempo y se puede trabajar la dislexia tanto en primero como en segundo como en tercero. Y el niño requiere aprendizajes que le motiven y que realmente sean significativos.
¿Por qué hemos podido tener en cuenta esto? Porque tenemos una precisión en cuanto a su capacidad intelectual. Hemos dicho que su capacidad intelectual era 174 de CI. Todo lo que sea oral lo reproduce y todo lo que se le diga a nivel oral lo puede hacer. Hay medios alternativos para poder, por ejemplo, puede desarrollar su posibilidad de trabajo, ¿no? Como ordenador o a través de manejar material visual o escucha, o darle más tiempo mientras que puede trabajar con logopeda para mejorar sus aprendizajes instrumentales. Obviamente, tal vez lo que yo he visto muchos niños a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando, son muchos años, ¿no? Pero jamás había visto una escala de conducta del VAS como esta que tengo aquí delante, que me gustaría que observarais. Lo fundamental que podéis ver, este niño tiene un comportamiento muy agresivo con los compañeros porque no se entiende para jugar. Cuando sale fuera del colegio no tiene problemas, tiende a jugar con niños más mayores, porque suelen estar mejor con niños más mayores a la hora del juego, a nivel social y a nivel emocional. De hecho, una de las cuestiones que sabemos que mejora en cuanto a un niño soportado se acelera o se pasa de curso es en el ámbito social y emocional. Es decir, no es porque vayan más deprisa, sino fundamentalmente porque a nivel social y emocional están mejor. Además, este crío es de marzo, es de los niños más mayores de su clase. Es decir, que en el ámbito escolar, aunque lo que establece los manuales es que solo se aceleren los niños que tengan un nivel de lectura y escritura conforme al curso al que van a pasar, en este caso, tiene en cuenta su nivel intelectual, pues se propone que sí que sea acelerado y se tenga en cuenta su dificultad a la hora de los aprendizajes instrumentales, la lectura y la escritura. Es decir, no es capaz de responder la grafía ni de hacer los números. Si tú tienes un problema y se lo planteas a nivel oral, lo resuelve. Pero si le pones una cuenta en un papel de 7 menos 5, se confunde, dice 3. Es decir, todo lo que es el ámbito de la lectura, la escritura, pues no es capaz de desarrollarlo. En el ámbito familiar, los padres, fijaros si se dieron cuenta de que el niño estaba mal, que el primer año, cuando acabó primer infantil, ya le llevaron al psicólogo para ayudarle un poco a la adaptación, porque en el colegio no se adaptaba, no presentaba conductas negativas en el plano familiar, sino en el plano solamente escolar. Y como digo, fuera del colegio se relacionaba bien con los niños o que tendía a jugar con niños más mayores que él. En el colegio su autoestima es muy negativa y se ve muy mal. Y como os comentaba, a lo largo de todos mis años de experiencia trabajando, no había visto una escala de conducta que rellenara una tutora donde los centiles de 1 a 99 de depresión fuera 98 o de ansiedad fuera 98, ¿no? Y a nivel de conducta, si luego las podéis ver con detenimiento, ¿no? Hay que tratar en el ámbito también fuera del colegio y apoyar a nivel logopeda y también a la familia de orientación de cómo ayudarles, ¿no? Y creo que es de esta forma, es decir, haciendo una evaluación diagnóstica con pruebas claves que midan con precisión la capacidad intelectual, por ejemplo, el Stanford Binet, que tengas un conocimiento de su desarrollo a través de los padres, que tengas un conocimiento del colegio, que puedes ampliar o tener una amplia valoración, pues como os digo, se puede hacer un diagnóstico preciso y una intervención eficaz. Si no tenemos en cuenta y podemos, por ejemplo, pedir a este niño que es superdotado y no medimos el grado bien, y si le pedimos que tenga un rendimiento, no lo va a tener. Si este niño no tiene un rendimiento. Por eso os decía en un principio que una cosa es capacidad y otra cosa es rendimiento. Creo que es un caso claro para que podamos diferenciar la importancia de identificación temprana y, en este caso, las dificultades de la lectura y la escritura que también se pueden en estos niños y lo que esto conlleva a edades tempranas. Como os decía, aparte de lo que estamos comentando, los niños con dislexia de desarrollo, como es este caso, normalmente cuando llegan a la adolescencia o antes pueden tener buena comprensión lectora, pero de adultos es muy probable que sigan cometiendo muchas faltas de ortografía y también que su lectura no sea fluida. ¿Por qué cometen falta de ortografía? Aunque luego lean y tengan una buena comprensión lectora. Y es una cuestión bastante clara, además que muchos padres y muchos profesores comentan. Y dicen, ¿por qué es posible que ponga aquí había con H aquí abajo, había sin H y aquí lo pongan a lo mejor de otra manera, aún en copia?
Y normalmente se le dice a los niños, tanto por padres como profesores, es que no te fijas, ¿no? Y yo le digo a los padres y también a los profesores, bueno, pues hágalo usted sin fijarse, ponga aquí había sin H, luego aquí había con H. Digo, si pueden, háganlo, ¿no? Entonces, obviamente eso no puede, tiene que salirte de forma automática. Parece que tiene que ver con una cuestión del cerebro, que es el que automatiza los aprendizajes, ¿no? Y esto nos lleva a poder concluir con lo que vamos a saber de por qué pueden aprender a escribir antes que aprender a leer. Cuando los padres dicen al niño en concreto, léelo y repásalo, el niño sí que se da cuenta que está mal escrito. Ah, es verdad, me he confundido. Entonces los padres siguen diciendo, ah, es que no te fijas. Pero no es verdad, porque en la segunda vez cuando leen, lo hacen a través de la memoria visual. Y cuando escriben, lo hacen del ámbito visomotor, que unido al lenguaje. Entonces son dos procesos cerebrales diferentes. Y eso también explica por qué los niños superdotados pueden leer algunos antes, pueden escribir algunos antes que lo que es leer. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando escriben, por ejemplo, tú puedes decir a un niño, escribe mesa, y escribe mesa, o escribe ventana, y escribe ventana. Además te preguntas si con B o con V, encima, con 4 años, pero no sabe leer. ¿Cómo es posible? Y dices, qué raro, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es porque ellos están haciéndolo desde lo ven como una imagen, como un color, como una parte del cuerpo, entonces como dibujar. Y de hecho siempre que un niño superdotado aprende a escribir, siempre lo hace en mayúsculas, con palotes, porque es como un dibujo, entonces dibujan la palabra. Y es por esa razón, porque está haciendo mediante memoria visual, no a través de la ruta fonológica, que es unir un sonido con su correspondiente fonema, con el grafema, ¿no? Y es por la cuestión, algunos alumnos superdotados son capaces de escribir antes que leer, y os digo, también a esa misma edad se interesan por la ortografía, es muy curioso, ¿no? Y este sería el tercero de los bloques. Hemos empezado con el primero de los bloques, que era quiénes son estos alumnos. Un segundo bloque que hemos planteado es cómo se puede identificar. Un tercer bloque, que es cómo algún alumno superdotado puede tener dislexia y qué significa. No un caso, y nos hemos basado en un caso real, que creo que es significativo para dar a entender la importancia no solo de identificación temprana, sino de una buena evaluación diagnóstica precisa que dé posibilidad de una intervención eficaz, porque hay que tener muchas cuestiones en cuenta. Y luego una cuestión que sí que nos había llenado de curiosidad hasta mucho tiempo, es decir, ¿cómo es posible que pueden escribir si no saben leer? Y ahora entraríamos en el último punto, que sería el último punto que hemos hablado, el punto 4. En nuestro centro psicológico del Huerta del Rey lleva un programa educativo de enriquecimiento curricular para alumnos superdotados ya desde hace muchos años, más de 25 años, y obviamente trabajamos la creatividad, ¿no? Y obviamente trabajamos la creatividad, por ejemplo, en la escritura. Lo hemos hecho de muchas formas para la estimulación de la creatividad en la escritura en estos alumnos, ¿no? Tanto a través de monólogos, que les suele gustar mucho, normalmente los hacen los grupos de mayor edad, entre los 13 y 18 años, guiones para doblajes de películas, esto les gusta mucho, lo hacen bastante para varias edades, a partir de los 9 años, creación de cómic a través de un programa informático, esto lo hacen niños más pequeños, de 8 o 9 años, y también, por ejemplo, pues la muestra de cuentos, crean cuentos o historias, o anuncios publicitarios de radio para una empresa que previamente han creado, ¿no? Cómo se harían, y otras muchas observaciones, fichas de creatividad escrita, pero vamos que es un ámbito que entendemos que siempre es muy bueno estimular y desde luego nosotros así lo hacemos. Me gustaría despedirme dando las gracias a Supertic Creo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora, que me da la posibilidad de compartir con todos ustedes las necesidades educativas de estos alumnos que a veces pues en algún momento pueden haber sido no olvidadas o pensar que no requieren una educación determinada. Gracias.